En esta noche vamos a terminar ya en esta 22ª conferencia, y esta es la conferencia número 22 desde que iniciamos el libro. Imagínense nada más, el capítulo 1 al 3 nos llevó 22 conferencias sobre las iglesias. Y vamos a terminar la iglesia de la Odisea en esta noche, en el capítulo 3, versículo 17 al 22. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando iniciamos el mensaje a la iglesia de la Odisea hace 8 días, pudimos descubrir que esta iglesia era una reunión, era una asamblea de personas no salvadas. Y podríamos preguntarnos en esta época en que estamos viviendo, porque esto es una especie de un shock traumático, teológico para muchas almas y corazones, ¿es posible que en la iglesia y en las iglesias donde se reúne la gente supuestamente para leer la Biblia y escuchar la palabra de Dios y ser exhortados, edificados y consolados, es posible que haya personas que no tengan la salvación y que tengan ya años asistiendo a estas iglesias? La Biblia nos responde en esta noche de manera afirmativa. No solamente no es posible que haya un grupo de personas en las iglesias que no tengan la salvación ni una experiencia con Dios realmente, sino que hay iglesias enteras que no tienen la salvación de Jesucristo. Entonces podemos inmediatamente concluir que no es el hecho de venir a una iglesia lo que te hace cristiano. No es el hecho de que pertenezcas al catolicismo o al protestantismo, a la iglesia evangélica o mormona, o bautista o metodista o nazarena o Vía Nueva para México, para el mundo, etcétera, etcétera. El hecho que tú formes parte de una asamblea, de un grupo que tenga cierto o determinada etiqueta, no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es cuando tú tienes un encuentro personal con Jesucristo, cuando te ves tu vergüenza, ves tus pecados, ves por primera vez cómo te ve Dios, y no como los demás gentes, ni te comparas con los demás, que eres mejor que muchas personas, sino como te ve Dios, y en ese momento abrazas la cruz, crees lo que Dios hizo por ti en la cruz, crees en su sangre derramada por tus pecados, y crees que fuera de esta salvación estás perdido eternamente, y cuando tú mueras te irás directamente al infierno. Entonces la Biblia es muy clara respecto al destino eterno de las personas que mueran sin su salvación. Y en esta noche vamos a probar, y así es el tema de esta conferencia, de esta noche: los tibios no son salvos. Los tibios no son salvos. Cristo le dice a esta iglesia que la tibieza Él la odia, por lo que les vomitaría de su boca. Ya vimos que vomitar es una cosa que representa un pedazo de alimento descompuesto que nuestro organismo, Dios lo diseñó de tal forma para que cuando yo reciba algo que no vaya de acuerdo con los jugos gástricos y que no sea digerible, mi organismo tiene la reacción de para sacarlo para poder protegerme,
y hasta que yo no pueda sacar de mi cuerpo o tú también lo que nos cayó mal, no podremos tener salud. Así que muchas veces es muy beneficioso, ¿verdad?, el arrojar, el sacar de nuestro cuerpo las cosas que nos han caído mal. Y esto lo usa Dios para simbolizar que no podrás pertenecer a su cuerpo. Porque hay muchas personas que han tratado de meterse a la iglesia o de entrar o de formar parte del cuerpo de Cristo encubiertamente, a escondidas, de una forma ilícita, vestidos con su propia justicia y no con la justicia del Hijo de Dios. Lo primero que le dice Cristo a esta iglesia en el versículo 17 es que nos revela lo que ellos en su corazón verdaderamente les impide tener la salvación. Y miren ustedes lo que Jesús le dice, porque tú dices, o sea, en el corazón de estas personas, ellos dicen que son ricos, que se han enriquecido y que no tienen cosa de ninguna necesidad. Dios nos revela en este momento de que la característica peculiar de las personas que van a la iglesia y que asisten a la iglesia y que no tienen la salvación son personas que nunca han sentido la necesidad de Dios en sus vidas. No han sentido verdaderamente la necesidad de decir, Padre, si tú no entras a mi vida, estoy perdido. Si tú no me salvas, me voy a condenar. Si tú no entras y haces algo en mi vida, yo no puedo seguir siendo padre, no puedo seguir siendo esposa, no puedo seguir siendo hijo, no puedo seguir dando estudios bíblicos. Cuando tú sientes la necesidad imprescindible y profunda que tienes de Dios, es cuando estás abriéndote a la voz del Espíritu Santo, y ahí es cuando Dios puede entrar a tu corazón. Pero mientras tú creas que no tienes necesidad y que solamente necesitas ir a la iglesia para cumplir con una religión, para ir de 11 a 12 a tomar la comunión, para que te pongan en la ceniza algo aquí en la frente, para que puedas de vez en cuando oír la palabra de Dios, pero no has sentido una profunda necesidad de Dios en tu vida, no eres salvo. Y una de las cosas que Cristo menciona que le pueden impedir a una persona reconocer esa necesidad son los bienes materiales. Vayamos al libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 8, Deuteronomio 8, y veamos que esta fue precisamente la advertencia que Dios le hizo a la nación de Israel antes de que entraran a la tierra de Canaán. Dice en Deuteronomio 8, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tengas en tu garage, ¿verdad?, coches y cuenta en Banamex y en Bancomer, se aumenten tus dólares, tus petrobonos, versículo 14, y entonces, ¿qué sucede? Cuando todas las cosas comienzan a ir bien, cuando ya tengo ese sueldo que yo quería, tengo ya mi cochecito, tengo mi departamentito, etcétera, etcétera, ahí hay un peligro cuando ya te ascienden a gerente, cuando ya tienes como secretaria un sueldo bastante cómodo. ¿Qué sucede cuando llegamos a alcanzar cierta comodidad, cierto confort y cierta satisfacción con el lugar, el servicio, el trabajo que tenemos? Que en ese momento nuestro corazón se puede enorgullecer. Ahí es el peligro cuando comenzamos a alcanzar alturas, que las alturas marean la mente humana. Cuando un hombre alcanza el éxito, cuando un hombre ya lo hacen diputado, ya eres presidente de esa compañía, ya eres artista de cine, ya eres conocido, ya eres músico, etcétera, etcétera, ya ganaste Miss México, ya eres artista por acá y ya tienes un puesto de gobernador. Al llegar al éxito, los seres humanos se descomponen.
Las alturas nos marean. El aplauso, el reconocimiento, el dinero que la gente nos da, la admiración de la gente nos afecta gravemente. Cuando nuestras motivaciones y en lo interior de nuestra vida no reina Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que es peligrosísimo en la vida llegar al éxito y alcanzar el éxito, porque Dios no está en contra de que puedas ser Miss México y que puedas ser Mr. Atlas y puedas trabajar de procurador y puedas ser diputado. Dios, al contrario, Dios quiere que podamos alcanzar ciertos lugares donde podamos influenciar al mayor número de personas, pero que nos cuidemos cuando nos llegue esa oportunidad de estar en ese lugar y no tener a Cristo reinando en nuestro corazón. Porque si tú no tienes a Cristo en esa oportunidad que la vida te da y que viene del cielo, y no está al control Cristo de tu alma, de tus afectos, de tus sentimientos y de tus metas, esa altura, ese éxito, ese dinero, esa prosperidad se te convierte en la peor maldición para tu vida. Se te convierte en una maldición. Y esta es la razón por la cual en el Salmo 37 David escribió: no tengas envidia de los que prosperan en su camino, ni de los que hacen maldades, porque como la hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Encomiéndale todos tus caminos y deleítate a sí mismo en Él, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No te confíes porque ya tienes cierta cantidad de dinero, porque ya tienes cierto trabajo, porque tienes cierta posición. No te confíes. Ahí está el peligro, que en ese momento comienzas a perder la necesidad de Dios. Y ¿saben algo? Que sucede lo mismo en el matrimonio. Uno de los peligros más grandes es cuando en un matrimonio el hombre trabaja y la mujer trabaja. Ustedes saben que en Génesis 3 hay una maldición para la mujer y hay una maldición para el hombre. El hombre tendría que ganar el pan con el sudor de su frente, y la mujer tiene la maldición de parir con dolor y de someterse al hombre. Dios puso como un cordón de la mujer al hombre, es una maldición en el que la mujer, cuando llegue a cierto momento, el hombre le tiene que jalar, ¿verdad? Porque dice: no te enseñorearás tú del varón, sino el varón se enseñoreará de ti. Génesis capítulo 3. Entonces, esta maldición, cuando una mujer se convierte en bendición al ponerse la mujer debajo de su marido. Porque entonces lo hace voluntariamente y ya no sufre que le están jale el cuello. Y cuando la mujer lo hace voluntariamente, repito, se convierte en bendición. Entonces, en ese momento, cuando una mujer trabaja y el hombre trabaja, y ella alcanza un puesto o gana más que él, ¿qué sucede en esa mujer? Al ratito va a perder la dependencia del varón. ¿Sabes una cosa? En el último de los casos, ni te necesito. Yo me compré mi coche, me compré mi ropa, tengo para comprar un departamento. Últimamente no tengo ni por qué depender de ti, si yo puedo ser autosuficiente. Esa mujer comienza a perder su sentido de dependencia del varón, porque ella alcanzó un nivel, porque ella gana más y porque ella es merecedora mucho más que el varón. Y pasa lo mismo en el matrimonio con Dios. Comenzamos a tener prosperidad y éxito. Últimamente, ¿para qué necesito a Dios? Pues sí, voy a ir el domingo de 11 a 12, voy a tomar un estudio bíblico, pero tú no tienes un intercurso con Dios diario, una comunión diaria, un sentido de necesidad diario de Dios, porque realmente no tienes necesidades que Él pueda satisfacer. Lo dices en tu corazón: soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Esta es una de las razones. Escuche por la televisión también, todos ustedes, Dios no está en contra de las riquezas, ni que tengas un Mercedes el lunes, un BMW un martes. El problema de las riquezas no es el dinero, sino el amor que tú le tienes a tus bienes materiales. Comienzan los bienes materiales a convertirse en un ídolo de tu vida. Y comienzas a depender más de lo que tú tienes que de tu dependencia debería ser en Dios. Comienzas a confiar que sí, si tengo 5 millones en el banco ya estoy seguro, puedo dormir seguro, puedo descansar seguro.
Pero si no tienes esa cantidad, comienzas a perder la seguridad en tu vida, porque tu seguridad no es Dios. Tu seguridad y tu castillo y tu fortaleza son los bienes materiales. En Marcos capítulo 4, el Señor Jesucristo le advirtió también acerca del mismo peligro en la famosa parábola del sembrador. Y Cristo está hablando otra vez de una semilla o de una persona que no tuvo la salvación. En Marcos capítulo 4, dice la Biblia en el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Miren ustedes lo que hace el afán, la preocupación, la presión de la vida. Todas estas cosas entran a mi vida y ¿saben lo que hace la preocupación? ¿Quién necesito más dinero? ¿Necesito más trabajar? ¿Necesito trabajar doble turno? Todas estas cosas ahogan. Ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Por qué? Porque mi mente está demasiado preocupada, demasiado afanada y no tengo tiempo de estar ya con Dios. Ya me levanto y es mi trabajo y es esto y el otro, pero ya perdí mi contacto, mi comunión, mi relación íntima, que es la prioridad de mi vida con Dios. Y comienzo sin darme cuenta, a llegar un momento en el que, últimamente, no necesito más que en la mañana echarme una persinada. Jesucito mío hice compañía, no me desampare ni de noche ni de día, en nombre del Padre y del Hijo, amén, y me voy a mi trabajo, me voy a mi escuela, y esa es toda mi dependencia que yo tengo de Dios. Regresamos a Apocalipsis, y le dice Dios a estas personas que realmente ellas viven en ignorancia. Y no sabes, le dice Jesús, versículo 17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes. Estas personas carecen de este entendimiento que hoy que tú estás escuchando este mensaje, el Espíritu Santo te quiere despertar a esta realidad. Porque tú no sabes realmente que en primer lugar, eres una persona, a pesar de que digas, tengo aseguro esto y tengo mi cuenta, eres una persona, en primer lugar, desventurada. Esta palabra griega, talaiporos con T, talaiporos, escuchen lo que significa desventurado. Significa aflicción causada por la soledad. Aflicción, temor, presión causada por la soledad. Depresión profunda de vaciedad espiritual. Aquí estamos viendo que diario en la televisión, en los Óscares, en los artistas, en políticos, en personas de éxito, vemos a todas estas personas que cualquiera podría decir, ¿qué le hacía falta a Elvis Presley? ¿Qué le podía hacer falta a Michael Jackson? ¿Qué le hace falta a ese artista? ¿Qué le puede hacer a esas personas? Nada, tienen todo, tienen fama, tienen dinero, tienen publicidad, tienen discos, todo aquello que el alma humana anhela porque ignora que no es ahí donde se encuentra la felicidad. No saben esas personas, no sabemos nosotros que esas personas son unas personas las más vacías que existen en esta vida espiritualmente. La persona necesitaría convertirse a Cristo para descubrir la profunda vaciedad espiritual del mundo que nos rodea. Todos esos hombres y todas esas mujeres que admira y que Hollywood y artistas y deportistas, nadie sabe, ni siquiera ellos, que son las personas más solitarias de esta vida. Es una soledad que no entienden ninguna de ellas ni conocen ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque ellos no saben que en ninguna de las cosas de la vida se puede encontrar la felicidad. Cristo en Juan 4, 13 al 14 se lo dijo a la mujer samaritana. Era una mujer que quería encontrar en los hombres esta llenura. Y así hay muchachas, hay mujeres que
buscan y creen que un hombre puede ser la respuesta, o que casarse es la respuesta, o que divorciarse es y casarse con otro, y creen que hay otro mejor que su esposo, hay otra mejor que su esposa, y todo esto es el resultado de una vaciedad. Y cuando estamos tratando de encontrar en un ser humano llenura, es cuando comenzamos a convertir a ese ser humano en un ídolo. Un ídolo es todo aquello que quiera llenar lo que solo Jesús puede llenar. Es toda aquella persona que pueda ocupar en mi vida lo que a Cristo solamente le corresponde, el trono de mi corazón. Entonces nunca vas a encontrar que esa persona te va a llenar, ni mi esposa, ni tu esposo, ni 3 esposas, ni que te cases con otra. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para ser llenados con nada de esta vida. Ningún ser humano puede llenarnos el vacío con el cual Dios nos creó. Dios nos creó deliberadamente con ese vacío hasta que descubriéramos a Jesús y supiésemos que es Jesús el único que puede llenar este vacío de nuestra alma. Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, si tú supieras quién es el que está hablando contigo, tú le pedirías de beber y él te daría el agua de la vida, pero la vida eterna. En primer lugar, esta mujer, si ella supiera quién es Jesús, cuando tú sabes quién es Jesús, grítale: Jesús, Hijo de Dios, Nazareno, ven a mi vida y sálvame. Y esta es la responsabilidad de los cristianos, dar a conocer a Jesús al mundo, porque el mundo no sabe quién es Jesús. Si el mundo supiera quién es Jesús, el mundo clamaría y diría: si tú eres el único que puede satisfacer y llenar ese vacío, tú eres el que estoy buscando. No es la fama, ni Michael Jackson, ni el dinero, ni la popularidad. Es Jesús la razón de toda nuestra existencia. Esta mujer se había casado 5 veces cuando Jesús se la encontró. Ya llevaba 5 hombres. Y sabemos, ¿verdad?, que artistas de Hollywood y del cine tienen 8, 9, Elizabeth Taylor lleva 8 matrimonios, 9 matrimonios. ¿Y cuál es el problema? Que la persona cree que esta otra persona, esta sí va a ser, sí, con este voy a ser feliz, y te sale drogadicto, te sale borracho. Esta sí, ¿verdad?, y sale la tigresa de Santa Julia. Esta sí, pues sale peor que Jezabel. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que no es una ilusión, es una falacia, es algo que no pertenece a la realidad. Y vivimos desventurados. Salomón también lo experimentó en Eclesiastés capítulo 2. Dice: probad en mi corazón, mandé traer a todas las Miss México, Miss Estados Unidos. Tenía 800, tenía mujeres, tenía 300 esposas, 1000 amantes, cantores, al Charro Abitia, a Luis Miguel. Tenía todos ahí, le hacían su festival. Tenía fuentes en sus casas, cuadros, todo. Y después de todas las cosas que Salomón probó, concluyó y dijo: vanidad de vanidades. Todo, absolutamente, de lo que me he rodeado, carece de sentido y de propósito para vivir. Sigo vacío. En segundo lugar, le dice Cristo: no sabes que tú eres un desventurado. Y en segundo lugar le dice: y miserable. Esta palabra miserable, eleinos en el griego, significa digno de lástima. Digno de lástima. Si pudiésemos penetrar en la vida de todas esas personas que ante la sociedad, ante las revistas, ante las películas, ante la televisión, para nosotros nos hacen creer que son y han alcanzado el éxito y son personas felices, Dios les dice: si tú te asomaras a sus vidas particulares y algún día los vieras en su casa, en su vida privada, 2 horas, son dignos de lástima. Te daría lástima verdaderamente la forma como viven atormentados, con la vaciedad tan profunda que experimentan, con la soledad tan grande que tienen. Están rodeados de 1000 personas a su alrededor y al mismo tiempo se sienten las personas más vacías de esta vida. En tercer lugar, les llama ciegos. Esto significa que no tienen la capacidad ni de ver ni de comprender las realidades del mundo espiritual. Toda esta gente, como decíamos en el mensaje el domingo de la caída humana, son personas que viven en el nivel del alma hacia abajo. Estas personas creen
que solamente existe lo que pueden ver con sus ojos físicos, con sus oídos físicos, lo que pueden oler, lo que pueden tocar, lo que pueden sentir. Todo aquello que esté dentro de las ventanas de los 5 sentidos, en la filosofía se llama empirismo. La persona empírica, la mayoría son ateos, son personas que dicen, yo no creo lo que no veo, lo que no huelo, lo que no siento, lo que no oigo, con mis 5 sentidos. Estas personas están limitadas, repito, a una vida almática. La Biblia le llama personas naturales, así nacieron, y no saben que hay otra dimensión arriba de este mundo físico que vemos, que es el verdadero, que es el real, y que cuando nos enchufamos y hacemos contacto con ese mundo espiritual, es de ese mundo espiritual donde nos llega la verdadera paz, la verdadera tranquilidad, el verdadero amor, la verdadera seguridad, la esperanza. Todas las cosas que valen en esta vida no se encuentran en este nivel del mundo que vemos, se encuentran en el nivel invisible espiritual que viene de Dios. Entonces, todas estas personas viven así, y muchos de ustedes viven así, aunque vienes a la iglesia, porque aunque oyes y oyes y oyes, dijo Cristo, si tú no practicas lo que oyes, tu fe es como la de los demonios. Santiago capítulo 2. Los demonios también creen, pero no obedecen. Y las iglesias están llenas de gente que dicen, yo creo en Jesús, Él es el Salvador, pero no tienen una relación con Él. No viven satisfechas, no viven tranquilas, no tienen paz, no tienen un propósito, no saben todavía para lo que nacieron, para lo cual tienen que vivir. Sus vidas no tienen dirección, viven con presiones, viven con afanes, y todos estos síntomas hablan de que en tu vida no existe una realidad del mundo invisible y espiritual. Son personas ciegas a sus necesidades espirituales. En quinto lugar, Cristo les llama que están desnudos. Eres una persona desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, ustedes saben que como existe el mundo espiritual, estas personas podrían contestar, ¿a qué se refiere desnudo? Yo siempre me he visto. Sin embargo, hay una desnudez espiritual que experimentaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el huerto del Edén. En el momento en que Adán y Eva pecaron, dice la Biblia, cobraron conciencia de que estaban desnudos. O sea que ellos, antes de pecar, vivían en el plano espiritual. Estaban con Dios, la voz de Dios se paseaba, tenían comunión con Dios, tenían tranquilidad. Pero en el momento en que pecaron, ¿qué sucedió? El ser humano se desconecta, que es la muerte espiritual, nos desenchufamos del mundo espiritual y entra a nosotros la muerte espiritual, que es la separación del espíritu, y comenzamos a vivir y a depender de todos nuestros 5 sentidos. Entonces, Adán le dice a su esposa, estamos desnudos. ¿Por qué no se habían dado cuenta que estaban desnudos cuando estaban conectados con el mundo del espíritu? Porque cuando vivimos en el mundo del espíritu, vivimos en la inocencia. Un hombre espiritual puede ver a una muchacha como a su hija y no comérsela ni revisarla de los pies a la cabeza. Un hombre espiritual puede ver a las mujeres en el espíritu, en lo que ellas son, sin ver sus cuerpos ni estarlas desnudando con su mirada lasciviosa. Cuando estás en el espíritu, eres inocente, como los niños. Tú tomas a un niño de 3 años y a una niña de 3 años y los metes a una regadera, los dos, una tina. Y ninguno de los dos está así. Allá andan, ¿verdad?, que con la pispireja que por aquel lado, y las niñas, y ni les importa nada. Pero el momento en que ellos tienen 7 años de edad, 8 años de edad, y los pones juntos, ya algo los hace taparse, porque ya perdieron la inocencia. Y Dios nos muestra, cuando dijo en Mateo 18 que anhelaba que fuésemos como los niños, la virtud más grande a la que Cristo se refería era a que nosotros como cristianos viviésemos en un estado de inocencia. En un estado en el cual nuestra mirada, nuestros oídos, nuestras acciones, nuestras palabras sean puras.
sin una motivación equivocada. Que nos besemos con ósculo santo, que nos amemos con ósculo santo, que las formas como miremos a las personas, como mires a los hombres, como mires a las mujeres, como actúes, que en todas tus cosas haya transparencia, que haya sinceridad, que seas como tú eres. Que no tengas una personalidad en tu casa, otra en el trabajo, otra en la iglesia. Esto se llama hipocresía. Hipócrita es toda persona que se pone una máscara y que impide ver su verdadera personalidad, porque a él no le conviene que la gente lo vea como realmente es. Estas personas no pueden ser cristianas. Cuando Cristo nos viste con su justicia y nos da su justicia para que ahora podamos andar vestidos y no desnudos. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, o sea, las cosas que tú crees que es justo lo que yo hice buenas obras y construí un asilo para ancianos y un orfanatorio y le he dado dinero a los pobres y he sido fiel a mi esposo, a mi esposa. Todas aquellas cosas que nosotros antes de convertirnos hayas tú considerado desde tu perspectiva, según tu opinión, que eran buenas, dice la Biblia, que ante los ojos de Dios eran como trapos de inmundicia. Podríamos traducirlo en el lenguaje mexicano como jergas, como una jerga. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nos damos cuenta que una persona sin Jesucristo y sin Dios es como una hoja que cae del árbol y entonces si el viento viene para acá, se la lleva para allá. Si viene para acá, se la trae para acá. ¿Por qué? Porque estas cosas no pueden darle a ningún ser humano estabilidad. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni con burladores asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así el malo, que es como tamo que arrebata el viento. Aquí se compara el justo con un árbol plantado, con agua, dando fruto, con una hoja verde, y los pecadores siendo llevados como el tamo. El tamo son los arbustos del desierto que los empuja el viento y son llevados de un lugar para otro. La comparación entre un justo y un malo en Salmo 1 es, el justo tiene estabilidad. La característica principal de las personas que se dicen cristianas y no son cristianas es la inestabilidad emocional, intelectual y espiritual. Por eso vas de trabajo en trabajo, de mujer en mujer, de chavo en chavo, de cine en cine, de cigarro en cigarro, de teatro en teatro, de droga en droga, de filosofía en filosofía. Son personas inestables. Un día piensan una cosa, otro día piensan otra cosa. Una cosa hacen un día, otra cosa. Esa característica de inestabilidad es el resultado de no estar plantado junto a la palabra de Dios, que es las corrientes de agua. De no tener una relación diaria con Dios a través de la Biblia. En segundo lugar le dice Cristo, y te aconsejo, Apocalipsis 3:18, vestiduras blancas para vestirte. Una persona que no es cristiana no puede ver su desnudez delante de Dios. Él físicamente en el mundo en el que vive, repito, es el mundo de los 5 sentidos nada más, del alma, cree que está bien y vestido y aquí en mi casa no tengo necesidad de nada, y él no sabe que Dios lo ve desnudo. ¿Y qué es lo que significa esto? Que cuando venimos a Cristo, a la cruz del Calvario, y creemos que Él murió por nosotros, repito, todas mis justicias, mis buenas obras, la religión a la que yo pertenecía, eran hojas de higuera. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, ¿qué fue lo primero que hicieron? Taparse con hojas de higuera. En Marcos 11, cuando Cristo vino al mundo, ¿qué fue lo único que maldijo? Las hojas de higuera. ¿Qué conexión hay entre Marcos 11 y Génesis 3? Que cualquier persona que crea que una religión le puede tapar
o presentarle delante de Dios, está bajo maldición. Gálatas 3, 9 y 10. Maldito el que no permaneciera en todas las obras de la ley para hacerlas. Si tú crees que por hacer buenas obras y pertenecer a una religión te vas al cielo, estás bajo maldición. ¿Qué maldición es esta? Que te mueres en tus propios pecados. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Padre Santo, no tengo con qué cubrirme. Mi religión es solamente de apariencia. Soy una persona falsa, no es cierto. Tengo una religión porque me bautizaron de chiquito y porque le heredé de mis padres, pero ni la practico, ni tengo una relación contigo, ni pago impuestos, ni pago diezmos, soy infiel a mi esposa, veo películas pornográficas, mi vida es una vida doble. Señor, soy una persona descarada. Vísteme tú, por favor. Cuando tú reconoces eso, que estás desnudo realmente delante de Dios, entonces Dios, ¿qué hace? La justicia que Cristo cumplió con su vida y su muerte te es imputada. Estábamos desnudos y entonces vengo a la cruz del Calvario y entonces Dios me dice, te voy a dar una justicia que no es tuya. Y ahora esta justicia, que es la de mi Hijo Jesucristo, imputación significa que Él me la da así como este saco. Cristo estaba rodeado de la justicia. Esa justicia me la pone Dios desde la cruz y me envuelve en esta justicia Dios. Y ahora yo estoy ante los ojos de Dios justo. No es que yo sea inherentemente justo, sino que me fue proporcionada por su Hijo su justicia, y Dios me ve con la justicia vestido de su Hijo y ya no me ve desnudo. Y cuando llegue al cielo, no voy a llegar, Pedro, ábreme la puerta. ¿Y por qué te voy a dejar? Me va a contestar Pedro, pues porque hice buenas obras, y a mi abuelita le daba dulces, y hice un orfanatorio, y me fui a la villa y di vuelta 3 kilómetros arrastrándome de rodillas. Todas son justicias propias. Pedro me da una patada y me dice, te vas al infierno. Porque los que entran al cielo no pueden entrar y enorgullecerse de nada que hayan hecho. Entran vestidos con unas obras y una justicia que no son suyas, la justicia del Hijo de Dios. Esta justicia con la cual Dios nos viste son las vestiduras que se llaman los vestidos de lino blanco y resplandeciente, que son las obras que Cristo ha hecho en mi lugar en una cruz. Y tú, dice la Biblia, aunque seas católico, persinado y remojado, y vayas a la villa, y vengas a Vida Nueva, y a la iglesia bautista o a la iglesia presbiteriana, y tu papá sea pastor, y tienes la foto del Papa colgando en tu casa, dime lo que quieras, si tú no estás vestido con la justicia de Cristo porque reconociste que no tienes nada que ofrecerle a Dios, y aceptas gratuitamente lo que Dios ha hecho por ti en tu lugar, entonces tú ante los ojos de Dios recibes la salvación eterna de tu alma. Y Dios te aconseja en esta mañana que te vistas con la justicia de Cristo. Y el tercer consejo, le dice Apocalipsis 3:18 a estas personas Cristo, el tercer consejo, unge tus ojos con colirio. La ceguera representa en la Biblia la falta de entendimiento y de conocimiento de las verdades espirituales del reino de Dios. Una persona que no tenga al Espíritu Santo no puede ver más allá de su intelecto, de las verdades de su mente limitada, entenebrecida por el pecado, nublado, un intelecto corrompido. No puede él por sí mismo, por sus investigaciones, por sus sacrificios, aunque se vaya al Tíbet y con los lamas, aunque practique el Buda, el budismo y la meditación, nada dentro de nosotros hay para que nos pueda conectar con el cielo. Jesús dijo en Mateo 11, 25 al 28, nadie conoce al Padre sino yo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Si cualquier ser humano, dice la Biblia, quiere enchufarse y hacer contacto con el mundo espiritual, tiene que ser a través de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo en que Dios nos haya dado en que podamos tener la salvación, ni el conocimiento del mundo espiritual. Entonces, las personas ciegas en la Biblia son las personas que solamente ven físicamente, pero están ciegos a la realidad de un mundo que, repito, es más real que el mundo físico que ellos pueden ver. Entonces, como las personas solamente ven este mundo físico y ven que aquí el que no tranza no avanza, y ven que aquí la belleza triunfa,
Y ven que aquí que el dinero lo que hace a las personas con éxito y las hace prósperas. Y ven que aquí la popularidad y las personas se les aplaude cuando tienen puestos y cuando tienen dominio y control sobre las gentes. Entonces el ser humano busca estas cosas porque está ciego a otra realidad, a otra verdad, que es mentira las cosas que te ofrece esta vida. En Mateo 15, versículo 14, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: déjenlos porque son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ten cuidado que tu maestro de gurú, tu Dalai Lama, tu Walter Mercado, y tus consejeros, y tu psicólogo, y tu psiquiatra, y las personas que tú admiras, y tu Saddam Hussein, y tu Hitler, y tu Nietzsche, y tus ateos, ten cuidado que todos esos hombres estén conectados al mundo espiritual, porque si no lo están, te están guiando al hoyo donde ellos van a caer. Y ninguno de estos hombres que he mencionado tenía la luz de Jesucristo, ni la tiene tampoco. Entonces, ningún héroe que yo pueda hacer en esta vida, ni Buda, ni Mahatma Gandhi, ni el Dalai Lama, el que tú me quieras mencionar, no hay ningún ser humano que haya hecho contacto con el mundo espiritual, que haya bajado de esta tierra, que haya muerto, que haya resucitado los 3 días y que nos haya dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Más que Jesús. Solo Jesús lo hizo. Entonces todos los líderes que tú sigas y los libros que tú leas y la información que tú tengas no te va a guiar ni te va a conectar al mundo invisible, físico, espiritual, invisible. ¿Por qué? Porque Jesús vino del cielo con esa misión para que cuando estaba siendo bautizado, los cielos se abrieron y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo bien amado, en el cual tengo mi complacencia. A él oí. Jamás sobre el panzoncito de Buda se oyó: ese es mi gordito. Chingüengüenchón. Mahoma, ustedes saben, ya se los he contado, el fundador del Corán y de la religión musulmana o del Islam. Ahorita es la más grande religión del mundo en crecimiento. Mahoma tenía visiones, continuamente fue un hombre atormentado por visiones, porque les llamaba Jindes y Genis, de donde viene la palabra, ustedes se acuerdan de la película esa, del Aladino, la lámpara maravillosa, viene de Bagdad, de ahí viene esa película. El genio que salía es un demonio, y la palabra genis en el árabe significa demonio. Y continuamente Mahoma mencionaba en sus biógrafos y en todas las historias que hay de Mahoma que tenía contactos y que se les aparecían ángeles enviados, y 4 o 5 veces intentó suicidarse. Su esposa, con la que se casó, una vez le dijo: por favor, no te quites la vida porque tú fuiste llamado a ser profeta. Entonces, todas estas revelaciones de estas personas que han dicho que ellos han sido los Mesías y los líderes, de acuerdo a la Biblia, son falsos profetas. Mahoma no murió ni resucitó. En el Corán no se encuentra una sola palabra de cómo obtener la salvación y el perdón de los pecados. No se menciona la obra sobrenatural de Dios muriendo en una cruz, no se menciona que Mahoma sea verdaderamente, no se menciona Jerusalén. Sin embargo, se le admira y se le ha llevado como el verdadero Mesías del mundo musulmán y de los muchos árabes. ¿Por qué? Por la ignorancia de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Sin lugar a dudas, regresamos a Apocalipsis. Estos versículos que acabamos de leer nos indican que estas personas no tienen la salvación, y con la necesidad que tienen del oro de las riquezas espirituales, los vestidos de la verdadera justicia de Cristo y la luz que les permita ver las realidades del mundo espiritual. Ahora, finalmente, en penúltimo lugar, viene la advertencia, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si tú te dices que eres cristiano y pecas y tienes un amante de hace 3 o 4 meses, te acuestas con tu novia hace 4 o 5 meses y andas tan campante como si nada, lo único que indica es que no eres cristiano. Porque si fueras cristiano, Dios ya te hubiera
tupido y feo. Desde el Salmo 32, Cristo dijo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti pondré mis ojos. En Hebreos 12 dice la Biblia, yo amo y reprendo a los que castigo y recibo por hijos, por lo tanto, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque si no te castigara, serías bastardo y no hijo. Cuando dice Cristo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, te está mandando un mensaje en esta mañana, en esta noche. Repito, si tú eres cristiano y ya tienes con tu amante 6 meses, con tu novio te acuestas hace 4 meses, estás transando de tu compañía hace 5 meses, robas así, pero vienes a la iglesia y te dices cristiano y no te ha pasado nada, ni has tenido un accidente, ni te han hospitalizado, ni te vino una fuerte enfermedad, ni te han encarcelado, es porque no eres hijo de Dios ni hija de Dios. Porque si fueras, Dios te hubiera surtido. Porque Él ama y castiga a los que son sus hijos. Yo no puedo tener un hijo que diario vaya a romper los vidrios de los vecinos. Porque si alguien me dice, oiga, su hijo anda, rompe, mis hijos no. El primer vidrio que él hubiera roto, ven para acá, te surto y te castigo y vas a pagar ese vidrio lavando 3 carros ahora en los próximos semanas. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Pero si otro chamaco anda haciendo maldades, que lo castiguen sus papás, no es mi hijo. Yo me encargo de mis hijos. Y mi responsabilidad es disciplinar a mis hijos. Y lo mismo hace Dios. Si tú no eres su hijo, te dejas suelto y que hagas lo que quieras. Y nos vemos el día de tu muerte, dice el Señor, en el día del juicio. Pero si eres mi hijo, te voy a hacer entender, por las buenas o por las malas. Dice la Biblia finalmente en el versículo 21, en el versículo 20, que esto es increíble. Dios se retrata tocando la puerta de la iglesia para que lo dejen entrar. Esta es la última evidencia de que esta iglesia no era salva. Estoy a la puerta y llamo. Este versículo se ha usado evangelísticamente y también se puede usar evangelísticamente. Pero el cuadro más trágico y lastimero aquí es que Él está tocando. ¿Se imaginan ustedes una iglesia que se llame cristiana, que pertenece a la iglesia cristiana, que se crean que sean cristianos y tienen a Jesús afuera de la iglesia? Pues entonces, ¿qué es todo el borlote que hacen aquí adentro? Todo en la carne. No se imagina, la carne es extremadamente consagrada y religiosa. La carne es muy consagrada y muy religiosa. Y aquí vemos a Jesús tocando la puerta y llamando, y te dicen esta noche, si tú oyes mi voz. Primero Jesús, en esta noche, ¿qué está haciendo? ¿A través de qué Dios llama? A través de la Biblia. La fe es por el oír por la palabra. Dios a través de este mensaje te está llamando. Número 2. Si tú oyes su voz, y Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué el mundo ahorita, el mundo entero, no oye la voz ni discierne lo que está pasando en el mundo? Porque no son de Cristo. Porque los que son, dice 1 Juan 4, el que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 1 Juan 4:4. En esto distinguimos los espíritus. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú oyes mi voz, es porque eres oveja del Señor. Entonces, dice la Biblia, ábrele la puerta de tu vida, permítele a Jesús entrar a tu vida, y miren el retrato figurativo que se usa. Cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué significa? Cristo viene a mi vida a tener comunión conmigo. 1 Corintios 1:9. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa comunión? Unión en común. Ya podemos tener una unión en común. ¿Por qué? Porque ahora yo he aceptado que Él murió y pagó por mí y ahora puedo comenzar a vivir para Él. ¿Cuántos de ustedes en esta noche quisieran abrirle, tal vez cuando tenías mucho tiempo en la iglesia a la que tú perteneces, y a lo mejor esta noche Dios te ha abierto el entendimiento y te ha mostrado que no tienes la salvación? No te atrevas en esta noche de salir por esa puerta sin estar seguro y dormir en esta noche en paz, donde el Espíritu Santo te da el testimonio que realmente eres hijo e hija de Dios. Oremos. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono,
como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Padre, gracias, porque cuando nosotros vencemos, tu palabra dice que esta es nuestra victoria, la fe. ¿Qué es lo que nos lleva a vencer la presión, las codicias, los afanes, las tentaciones de la vida? Nuestra confianza en lo que tú has dicho en la Biblia, que es cierto. Mientras nosotros no practiquemos ni hagamos lo que está escrito en la Biblia, no podemos decir que hemos creído, porque quedaría nuestra creencia a un nivel intelectual y no en el nivel de la salvación. Y tu palabra dice que muchos creyeron en Jesús viendo las obras que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía sus corazones. Gracias, Padre, porque la fe no es por ver milagros ni obras sobrenaturales. La fe es por el oír tu palabra, y el oír a través de tu palabra para que nos pueda ser impartida la fe. En esta noche muchos de ustedes que han escuchado que Cristo está tocando tu vida en estos tiempos tan peligrosos y oscuros que vivimos, no le cierres la puerta de tu vida esta noche a Jesús. Tal vez lo has hecho muchas veces en tu vida, no lo hagas más, porque tú no sabes si esta vez, tal vez ha sido la última que Dios te llame a que le abras la puerta. Las personas que en esta noche quieran abrir la puerta de sus vidas de par en par, que hayan reconocido su necesidad de esta salvación, tan grande, tan preciosa y tan profunda, tan maravillosa y gratuita, que le costó a Jesús su sangre, y que veas tu necesidad de que necesitas caminar con Él, no una vez a la semana, sino que Él forme parte de tu vida diaria, y que llegues a entregarle tus ansiedades, tus afanes, para que vivas tranquilo, tranquila, en paz, cierta y seguro de que sabes ahora por qué camino andar, para qué vivir, para qué comer, para quién trabajar. Y esta noche lo has descubierto. Se llama Jesús, el que murió en una cruz en el monte Calvario y dio su sangre, su vida, para darnos el propósito y el significado de vivir para Él. Si tú en esta noche quieres invitarla a tu vida por primera vez, dile estas palabras. Asegúrate de tenerlo en tu corazón. Dile, Señor mío y Dios mío, soy una pobre criatura desventurada, digna de lástima, pobre, ciega y desnuda delante de ti. Dame el oro de tu fe, Señor. Vísteme con la justicia de Cristo. Unge mis ojos con el colirio de tu Espíritu Santo. Ábreme la vista al mundo real, que es el que tú nos veniste a revelar desde el cielo, el reino de Dios. Y entra a mi corazón, Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Creo que tú en la cruz pagaste en mi lugar con tu sangre. Creo que a los 3 días te levantaste entre los muertos. Creo que tú eres la única verdad, el único camino y la vida eterna. Señor Jesucristo, entra a mi vida como mi Salvador y mi Señor. Sálvame, Señor, de mí mismo, de mí misma. Sálvame, Padre, porque he reconocido que soy autodestructivo, autodestructiva, y que solo en tus manos y en tus brazos benditos podré descansar. Te doy gracias por tu perdón, en el nombre de Jesús. Amén.